Hola, qué bueno volverles a saludar. Este es una edición más de Estudios Bíblicos para Células. Y vamos a ver en esta ocasión la lección número 10, Emancipación. Así lo titula el autor de este estudio y dice en su parte introductoria: alguien observó sabiamente que la vida es tanto un viaje como una batalla. En verdad, ambas metáforas pueden hallarse en la Biblia. Describen lo que significa y a qué se asemeja tratar de seguir a Cristo. Usando la analogía de la vida como un viaje, describa una experiencia reciente en la cual usted se salió del camino. ¿Qué lo hizo desviarse y cómo se volvió a encaminar? Ciertamente que la vida misma luce como un viaje. Y en ese viaje hay momentos donde hay que hacer paradas, hay momentos donde hay que hacer virajes bruscos, hay que hacer desvíos, o definitivamente hay otros que no te permiten el paso. Y la última vez que yo tuve que hacer un desvío, iba en la carretera y estaba a punto de abandonar la salida correcta que me llevaba a la calle de la ciudad donde yo quería llegar. Eso implicó el bajar y reducir la velocidad de manera repentina, viendo por los espejos atrás y alrededor. Pude observar que no había ningún peligro y posteriormente incorporarme a los carriles cercanos a la salida. Así entonces volví a acelerar y continuar con la marcha. A veces nos corresponde hacer algunos altos para después continuar con la marcha. Y este es un tiempo para poder reflexionar sobre la palabra del Señor. Una vez más, les doy la bienvenida a los estudios bíblicos para la célula. La lección de hoy es la lección número 10, la emancipación. Bienvenidos todos a esta lección. Antes de la lectura bíblica, el autor dice: a los cristianos en Galacia se les estaba enseñando que ser aceptados por Dios requería que ellos no solo creyeran en Jesús, sino también que cumplieran con los ritos judíos. Pablo les escribe esta fuerte advertencia. No es una proposición conjunta, o sea, que lo uno y lo otro. Es un asunto disyuntivo, o lo uno o lo otro. Usted puede tratar de cumplir la ley, pero tendrá que hacerlo perfectamente, sin fallar ningún aspecto de la ley. O usted puede reconocer su necesidad de que Cristo sea su sustituto y salvador. No hay terreno intermedio. A través de la porción de la lectura que vamos a tener a continuación, Pablo quiso diferenciar esta situación. Gálatas capítulo 5 versículos 2 al 15, leo de la Nueva Versión Internacional. Escuchen bien, yo, Pablo, les digo que si se hacen circuncidar, Cristo no les servirá de nada. De nuevo, declaro que todo el que se hace circuncidar está obligado a practicar toda la ley. Aquellos de entre ustedes que tratan de ser justificados por la ley han roto con Cristo, han caído de la gracia. Nosotros, en cambio, por obra del Espíritu y mediante la fe, aguardamos con ansias la justicia que es nuestra esperanza. En Cristo Jesús de nada vale estar o no estar circuncidado. Lo que vale es la fe que actúa mediante el amor. Ustedes estaban corriendo bien. ¿Quién nos estorbó para que dejaran de obedecer a la verdad? Tal instigación no puede venir de Dios, que es quien los ha llamado. Un poco de levadura fermenta
toda la masa. Yo por mi parte confío en el Señor que ustedes no pensarán de otra manera. El que los está perturbando será castigado, sea quien sea. Hermanos, si es verdad que yo todavía predico la circuncisión, ¿por qué se me sigue persiguiendo? Si tal fuera mi predicación, la cruz no ofendería tanto. Ojalá que esos instigadores acabaran por mutilarse del todo. Les hablo así, hermanos, porque ustedes han sido llamados a ser libres, pero no se valgan de esa libertad para dar rienda suelta a sus pasiones. Más bien, sírvanse unos a otros con amor. En efecto, toda la ley se resume en un solo mandamiento: ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si siguen mordiéndose y devorándose, tengan cuidado, no sea que acaben por destruirse unos a otros. Recién teníamos la lectura bíblica en Gálatas capítulo 5 versículos 2 al 15. Vamos entonces ahora a algunas preguntas de exploración. Y vamos entonces a la siguiente pregunta o inquietud. Al parecer, algunos de los creyentes en Cristo no judíos en Galacia estaban sometiéndose al rito judío de la circuncisión. ¿Por qué? Bueno, porque los judaizantes estaban trayendo la ley. Cuando la Biblia dice la ley, no necesariamente se refiere al decálogo mosaico, o sea, a los 10 mandamientos de Moisés. Se le llamaba la ley a la Torá, a los primeros 5 libros del Antiguo Testamento: Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, a la normativa existente en esa literatura. Entonces, como se les estaba imponiendo a los nuevos creyentes gentiles, gentil significa no judío de nacimiento, entonces algunos estaban dándole seguimiento a ese contenido que no era el que Pablo estaba predicando. Recordemos que Pablo fue escogido para ir a los gentiles, para predicar el evangelio. Y algunos aprovecharon o tenían la confusión de que además de Cristo tenían que cumplir con aspectos de la ley judía. ¿Cuál es el propósito detrás de los ritos religiosos como el bautismo y la cena del Señor? Estas son ordenanzas, hermanos, que encontramos en la palabra del Señor, los cuales debemos de dar cumplimiento por el deseo de Cristo. Cuando alguien fallece y da un testamento, se le da seguimiento por amor al familiar, para obedecer su voluntad, su última voluntad, y de esa manera honrar al difunto. En este caso, Cristo está vivo, está sentado a la diestra del Padre, pero nos dejó en la Escritura qué son las cosas que Él quiere que la iglesia haga. Y Él dijo que fuéramos por el mundo predicando el Evangelio y bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que nosotros bautizamos en obediencia. El bautismo nos salva. El bautismo representa la muerte o sepultura en Cristo en las aguas, ilustra, y la resurrección a una nueva vida emergiendo de las aguas para esa nueva vida, y sirve para dar testimonio de que tenemos fe en Jesucristo. Pero una persona bien podría salvarse, ir al cielo sin haberse bautizado. Solo que es extraño que uno que cree en Jesucristo no quiera dar testimonio de su fe, yendo o pasando por las aguas bautismales. Y la cena del Señor, tradicionalmente la hacemos una vez al mes, pero la Biblia no dice cada cuánto hay que hacerlo. Pero lo hacemos en memoria de Él. Cada vez que comamos del pan y de la copa, anunciamos su muerte y su pronta venida. Así dice la Escritura. Haced esto en memoria de mí, dice el Señor. Así entonces, los elementos son representativos. No creemos en la transubstanciación. No es que el pan sea el cuerpo de Jesús, ni la vid sea la sangre de Jesús, sino que representan, son representativos
Así que lo hacemos en memoria de Jesús. O sea, tomar la cena o no tomar la cena no es determinante para la salvación de las personas. Yo creo que las ordenanzas o las órdenes del Señor son para cumplirlas, y hacen sentido a uno que ha entregado su vida a Jesucristo. ¿Por qué son tan importantes las ideas que acogemos o no acogemos? O en otras palabras, las que aceptamos o no aceptamos. Porque a eso se le llama teología, o sea, a la base escritural que nos revela a Dios y su deseo. Y dependiendo entonces de nuestra doctrina, así nosotros deberíamos de aceptar ciertas cosas o no. Es revelador la manera en cómo se conducen algunos cristianos que dicen ser muy maduros, pero tienen la diferencia con alguien de opinión y en lugar de abordar a la persona con la que han tenido diferencia, andan contándole a uno y a otro la diferencia que tuvieron con ese fulano o con esa fulana. Cuando la Biblia dice, si tu hermano peca contra ti, ve y tómalo aparte. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Si no, llama a 2 testigos. Si no, llama a la iglesia. Y si no oye a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. O sea, es definitivamente uno que no cree, pero por lo general vamos a contarle a otros en lugar de seguir la normativa bíblica. Entonces, es importante las ideas que aceptamos como las que no aceptamos. Nosotros pensamos que la Biblia es la regla de fe y práctica. O sea, deberíamos de conocer la Escritura para amar más al Señor, para conocer cómo Dios se revela a nosotros, pero también para tener una ética, una manera como vivir. ¿Cuál es la prueba de fuego para saber si nuestra fe agrada a Dios según el versículo 6? El versículo 6 dice de la siguiente manera: en Cristo Jesús de nada vale estar o no estar circuncidado. Lo que vale es la fe que actúa mediante el amor. Entonces, la fe que agrada a Dios es la que es motivada por el amor. De tal manera que Pablo en el contexto hace ver que no deberíamos de mordernos los unos a los otros. Esto no es competencia teológica, no es competencia doctrinal, sino más bien es una fe que se demuestra en las relaciones con los demás, con Dios y con los demás. Y esto me hace ir a la siguiente inquietud. ¿Qué dice Pablo en este pasaje para sugerir que la vida espiritual no se trata de cumplir reglas, sino de formar relaciones? Bueno, el texto nos está diciendo en su parte final, en lo que leímos en el versículo 14 del capítulo 5, dice, en efecto, toda la ley se resume en un solo mandamiento: ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si siguen mordiéndose y devorándose, tengan cuidado, no sea que acaben por destruirse unos a otros. Hablando entonces acerca de los aspectos de la enseñanza doctrinal entre Jesucristo como único y suficiente Salvador, o el agregado de la ley judía, de la normativa judía, entre ellas la circuncisión. Eso es algo extremo para uno que no nació judío o que no practica la religión judía. Entonces, para sugerir el pasaje, para sugerir que la vida espiritual no se trata de cumplir reglas, sino de formar relaciones, es que la ley realmente se resume en amar a Dios y en amar al prójimo. Y ahí debería de estar nuestra valoración o nuestra reflexión. ¿Estamos amando nosotros al prójimo o es simplemente una religión la que estamos practicando? Vamos a esta hora a tener esta lectura de inspiración. Es un recurso que el autor toma
para seguirse dando a entender con respecto al tema tratado. Dice, la verdadera humildad no es considerarse a uno mismo en forma inferior, sino en forma exacta. El corazón humilde no dice, no puedo hacer nada, sino, no puedo hacerlo todo, sé cuál es mi parte y estoy contento en hacerla. Cuando Pablo escribe, consideren a los demás como superiores a ustedes mismos, en Filipenses 2:3, él usa un verbo que significa calcular, tomar en cuenta. La palabra implica un juicio consciente basado en hechos cuidadosamente sopesados. Considerar a los demás como superiores a uno mismo, entonces, no es decir que no hay lugar para uno, es decir que uno sabe su lugar. Nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación, según la medida de fe que Dios le haya dado, de acuerdo a Romanos capítulo 12, versículo 3. Repito, dice el autor, ¿no es Jesús nuestro ejemplo? Contento de ser conocido como carpintero, feliz de que lo confundieran con un jardinero, sirvió a sus seguidores lavándole los pies. Él nos sirve haciendo lo mismo. Cada mañana nos regala belleza. Cada domingo nos llama a su mesa. Cada momento Él mora en nuestros corazones. Y no habla Él del día en que se ajustará la ropa para que los siervos se sienten a la mesa y Él mismo se pondrá a servirles, según Lucas capítulo 12, versículo 37. Si Jesús está tan dispuesto a honrarnos, ¿no podemos hacer lo mismo por los demás? Perdón. Haga que la gente sea su prioridad. Acepte su parte en su plan y sobre todo considere a los demás como más importantes que usted mismo. Perdón. El amor así lo hace, puesto que el amor no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso, como dice 1 Corintios 13:4. Reaccionemos entonces a la historia leída y al texto que hemos estado considerando. ¿Por qué es tan difícil de vivir la simple descripción de trabajo? Sírvanse unos a otros con amor, según el versículo 13. Dice, les hablo así, hermanos, porque ustedes han sido llamados a ser libres, pero no se valgan de esa libertad para dar rienda suelta a sus pasiones. Más bien, sírvanse unos a otros con amor. Es difícil servir, en primer lugar, servir. Segundo, con amor. La calidad del servicio que Dios pide entre nosotros, más que servir rituales, es amarnos los unos a los otros. Es servirnos los unos a los otros. No servirnos, o sea, ocupar a la gente para nuestro beneficio, sino servirles. Y definitivamente nos gusta que nos sirvan, no servirles. Esa es la tendencia humana. No estoy diciendo que algunos de ustedes que conozco son grandes servidores, no han trascendido a ese nivel. Yo doy testimonio que muchos miembros de nuestra iglesia han recibido esa capacidad, pero habrá otros que no, o algunos sirven con el deseo de protagonizar. ¿Cómo puede saber un cristiano cuando está viviendo por gracia? Cuando se está viviendo por gracia, no hay más recurso para la vida espiritual que Jesucristo. O sea, no necesitamos a nada ni a nadie más. No necesitamos de nuestro esfuerzo, no necesitamos de nuestro conocimiento, no necesitamos de nuestro cumplimiento. Lo que necesitamos es a Cristo, más nada menos nada. Cristo es suficiente y eso es vivir por gracia. ¿Qué significa la expresión abusar
de la gracia. Significa que esa libertad a la cual hemos sido llamados para vivir no con el prerequisito de la ley de la Torah, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, no significa que podemos hacer lo que nos da la gana, porque la vida en Cristo sirve para dar testimonio de que el Señor Jesús, que vino a cumplir la ley, no a abrogarla, dice el texto, no a no cumplirla, sino más bien a cumplirla en Él, se cumpla en nosotros, pero no por imposición, sino por relación, por una relación con Cristo. ¿Qué precauciones debemos tomar para asegurarnos de no hacer mal uso de nuestra libertad en Cristo? Bueno, deberíamos de considerar mantener claro el aspecto bíblico de la gracia. ¿Qué significa gracia? ¿Significa permiso para pecar? No. Gracia significa que por Jesucristo, por el acto de fe, no que la salvación sea gratis, hubo un pago y ese pago fue la sangre de Jesús derramada en la cruz del Calvario. Jesús ahora nos hace el favor, por amor, de justificarnos a través de la aceptación de ese sacrificio. Entonces la salvación no es gratis, la salvación tuvo un precio, Jesucristo lo pagó y Él nos da ahora esa capacidad en Él de presentarnos delante del Padre como que si no tuviésemos pecado. Entonces tengamos cuidado, precaución de no estar enseñando el evangelio distorsionado. El evangelio distorsionado dice viva como le dé la gana. El evangelio correcto dice viva por Cristo, para dar testimonio. ¿Qué otras cosas para no acaparar, para no solo yo hablar? ¿Qué otras cosas usted cree que deberíamos tener precaución? Algunas considero que deberían de ser muy obvias, pero por favor permítanse entre ustedes poder conversar. ¿Cuáles son los posibles problemas en un compañerismo que se enfoca en guardar reglas de acuerdo a los versículos 13 al 15? Dice, les hablo así, hermanos, porque ustedes han sido llamados a ser libres, pero no valga de esa libertad para dar rienda suelta a sus pasiones, más bien sírvanse unos a otros con amor. En efecto, toda la ley se resume en un solo mandamiento: ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si siguen mordiéndose y devorándose, tengan cuidado, no sea que acaben por destruirse unos a otros. Cuando está enfocado en reglas, la crítica es: tú cumples, yo no cumplo, o yo cumplo, ustedes no cumplen. Y hay una élite que entonces sí son los aprobados por las reglas, cuando sabemos que nadie puede cumplir todas las reglas, y los que no pueden cumplir las reglas. El Señor, que todo lo sabe, conocía de nuestra incapacidad humana en cumplir toda la ley. Por eso envió a Jesucristo. No haría sentido mandar a Jesús a salvar al mundo si es que acaso nosotros tenemos la habilidad de cumplir la ley. Entonces el compañerismo, o sea, las buenas relaciones se ven frustradas, obstaculizadas por esa competencia insensata de ver quién cumple y quién no cumple. Escoja a 3 personas con las que se va a encontrar en las próximas 48 horas y haga una lista de 2 maneras específicas en las que se compromete a servir con amor a cada una de ellas. Bueno, hermanos, yo debo de mantener una lista de personas a las que debo de servir y, por supuesto, me debo a la congregación, a la Iglesia Bautista de Kendall. Yo quisiera más bien que ustedes también pudiesen hacer un compromiso y decir estos próximos 2 días, yo por lo menos voy a llamar a 3 personas, les voy a dar ánimo, voy a ver de qué manera les puedo servir con todo el amor, no por un cumplimiento,
sino porque el Señor nos llama a amarnos, a servirnos con amor, a amarnos los unos a los otros. Y ya llegamos al punto de las lecciones, estamos aterrizando. Dice de la siguiente manera: tener la libertad cristiana no significa que uno tiene permiso para hacer lo que sea. Significa liberación de la cárcel del ensimismamiento y de la esclavitud, de la inseguridad y el orgullo. Entendemos que Dios en Cristo realmente nos ama y nos acepta. Reconocemos que Él vive en nosotros para cambiarnos, satisfacer nuevas necesidades y tocar a otros por medio de nosotros. Ya no tenemos que esforzarnos para que nos preste su atención o ganarnos su aprobación o permanecer en buena relación con Él. Nosotros ya gozamos de todo eso en un grado infinito. De pronto nos emancipamos para girar nuestro enfoque y atención en torno a las necesidades de los demás. Les servimos dejando que el amor divino fluya a través de nosotros. El secreto de una vida de libertad: descansar en su perfecta gracia y depender de su infinita fortaleza. Para la parte final de la oración está esta sugerencia: Señor, abre mis ojos a la verdad transformadora de que lo importante es la fe, la clase de fe que actúa mediante el amor. Dame un corazón para servir a los demás con amor. Y definitivamente, hermanos, debemos de reconocer que el Señor quiere que demos testimonio de que Él vive en nosotros a través de un servicio en amor a los demás. Que Dios nos ayude, su Santo Espíritu nos inspire y seamos practicantes y no solo oidores olvidadizos. Quiero agradecerle una vez más por haberse unido a este estudio bíblico para las células. Será hasta una próxima vez cuando nos volvamos a ver. Que Dios me los bendiga. Hasta la próxima ocasión.